Recién terminaba de primera. Los candidatos son Margarita Stolbizer, gracias por venir, Margarita, del Frente Progresista. Después vamos a charlar con ella en general sobre los temas, pero quería, bueno, aprovechar. ¿Qué tiene para decir el Frente Progresista sobre este problema? Primero, que se ha hecho mucho menos de lo que se dice. Solamente pensando en el plan Procrear 2012-2016 tenía una previsión de 400, estamos ejecutando. El proyecto de presupuesto anualmente 2014 se ejecutó menos de la mitad también. Entonces a veces no es solamente la asignación de recursos que se plantea, sino cuánto efectivamente se invierte. La otra cuestión además es la diferencia que existe siempre en cuántos son los recursos que se asignan presupuestariamente, el aumento año tras año. Cuando uno mira el gasto social, la diferencia entre el presupuesto 2014-2015, tanto en el tema de vivienda como en el tema salud, educación, seguridad, nos vamos a encontrar que el presupuesto aumenta siempre menos que la inflación oficial prevista en el presupuesto. En el último, en cambio, el equipamiento militar, compra de armamentos para un país que no tiene conflicto a la vista fue de 249% en el presupuesto. Entonces hay que poder de recursos que marcaba, no habla del déficit de vivienda, no habla solamente de la cantidad de viviendas que faltan, sino del problema grave que tenemos de infraestructura física. Nosotros tenemos millones de personas que todavía toman agua contaminada porque no tienen agua potable, no tienen cloacas. En un país que ha crecido a tasas extraordinarias, si hay un déficit enorme que existe hoy es en la calidad de la vivienda. Y también eso hay que medirlo y compararlo. Nosotros hicimos una denuncia hace pocos meses atrás sobre la cantidad de dinero que se ha destinado, por ejemplo en Avellaneda, lo que se llama la construcción de una mega torre de comunicaciones de varios años, en cientos de millones de pesos. Se han pagado ya 45 millones de pesos y a unas cuadras de ahí está la cuenca Matanza-Riachuelo, que afecta a 5 millones de personas. En Villa Inflamable, por ejemplo, la mitad de las personas que viven ahí tienen un familiar que tiene problemas de salud como consecuencia de la contaminación que hay en ese lugar. Después seguimos charlando sobre los desafíos que nos esperan. Ahora enseguida charlamos sobre el 2016, sobre el país y sobre él con Alejandro Dolina. Ahora estamos aquí con Margarita. Estuve viendo los spots de progresistas y en uno de las publicidades, las propagandas de campaña, vos decís, o alguien en el spot aparece diciendo, quiero una Argentina donde los candidatos nos cuenten las propuestas. Claro. ¿Cuáles son las principales? Sí, en realidad porque es una campaña muy vacía de contenidos, muy vacía. Es una campaña donde se discute más sobre lo que dicen las encuestas que no en realidad las propuestas de campaña. No, el modesto aporte que pretendemos hacer desde acá es... Excelente. Un tema respecto a esta cuestión, porque a mí me parece que es uno de los temas que debería tener centralidad en la agenda política. Nosotros hemos firmado hoy un compromiso con los derechos humanos, porque además nos parece que la perspectiva debe ser la de los derechos humanos. Nosotros quienes adherimos al constitucionalismo sabemos de qué mal el derecho a la vivienda que está dentro de la Constitución es prácticamente letra muerta. La Argentina es el octavo país del mundo por su extensión territorial. Por lo tanto, uno de los grandes desafíos, nunca pensado en el corto plazo sino en el mediano, es empezar discutiendo el desarrollo territorial de la Argentina. Si nosotros no logramos garantizar el acceso al suelo, a un pedacito de tierra para vivir o para trabajar, en realidad terminamos con este problema, porque hay que entender que el tema de la vivienda no se resuelve viendo a ver si hacemos esos complejos habitacionales muy propios de la época de la dictadura, que funcionaban como guetos donde metían ahí a toda la gente más pobre. La verdad es que el acceso a la tierra es central, porque el valor que tiene el dominio, la propiedad para las personas, bueno, una es distribuyendo de otra manera. Recién yo escuchaba, creo que era Rece del CELS, que decía en el informe de ustedes, el acceso al suelo es central y eso requiere empezar a pensar en comunicaciones, escuelas, obviamente. Entonces hay que pensar y planificar un desarrollo territorial distinto de la Argentina. Nosotros sabés que hemos definido los dos grandes pilares de nuestra propuesta son igualdad y decencia. Y sobre esa base nosotros creemos que se debe discutir desde la economía hasta la lucha contra el narcotráfico.
me quedo primero en igualdad. Dame 2, 3 proyectos, planes, propuestas concretas que puedan mejorar la igualdad en el país. Bueno, sin ninguna duda que esta es una de ellas. Nosotros presentamos también una agenda sobre igualdad para nosotros y de la educación. Nosotros tenemos un sistema educativo que a través de la asignación de los recursos incluso profundiza las distorsiones. ¿Qué hay que mejorar en la educación para resolver el problema de la igualdad? La calidad de contenido. Tenemos una educación que atrasa 50 o 100 años, el agujero negro está en la escuela secundaria. Hoy la escuela no prepara a los chicos para tener las habilidades que nuestro mundo y nuestro tiempo están requiriendo. El empresario ya no le pide al chico que sepa la lección de historia de memoria, le pide ¿qué cosa? Que sepa elaborar un proyecto, trabajar en un equipo, resolver problemas. Entonces hay que cambiar los contenidos de la educación. Se habla mucho del tema de la pobreza en estos días y la pobreza también hay que entenderla como un problema complejo e integral. Cuando hablamos de pobreza no es solo crisis o falta de recursos económicos dinerarios, hablamos de pobreza con el problema de la vivienda y hablamos de la crisis de la educación. El 40% de la fuerza laboral hoy no tiene las capacidades necesarias para llegar a un empleo formal y de ahí viene después el problema de la pobreza. ¿Eso no es mucho diagnóstico? No, con el tema de la educación, alguna de las cosas que nosotros planteamos es cambiar estructuralmente el método de enseñanza. Hay algunas experiencias en el mundo, sobre todo en escuela secundaria, que empiezan a trabajar con proyectos. Los alumnos elaboran proyectos. El docente ya no es un transmisor pasivo de conocimientos que ni siquiera genera y no le genera en el alumno que es un receptor pasivo. Hay que cambiar el contenido y el método de la enseñanza secundaria por sobre todas las cosas. Resolver el problema de la calidad de la educación nos resuelve en gran medida el problema de la desigualdad. En materia económica, nosotros venimos planteando desde hace tiempo que hay que resolver algunos de los problemas estructurales, hay que recuperar inversión privada. ¿Cómo se recupera? Entre otras cosas con un incentivo institucional que es recuperar reglas de previsión, recuperar margen económico, resolver el problema de la inflación. Eso también hoy afecta y genera mayor desigualdad en las personas, ¿no? Te hago por último, no va a faltar oportunidad para que volvamos a hablar, incluso para participar con tus equipos técnicos de los informes. Una cosita porque me parece que también a veces uno tiene que trabajar con las diferencias. Hoy hay muchos candidatos que hacen campaña muy demagógica y cuando digo varios candidatos digo Macri, Massa y Scioli que no tienen un discurso muy distinto en materia de seguridad. Si hay algo que en nuestro sistema penal judicial es severamente selectivo, es justamente cómo se aplica la ley a los pobres y a los ricos. Cuando uno va a las cárceles y ve cómo están pobladas de jóvenes pobres, cuando uno ve en realidad quiénes son los que hacen cola en la Defensoría de Pobres, te das cuenta perfectamente la selectividad que tiene un sistema que profundiza desde luego las desigualdades y hay que trabajar seriamente sobre eso. ¿Cómo hacemos para mejorar las condiciones? Porque también lo cierto es que los chicos que están en la cárcel, la mayoría no tenía trabajo estable, no terminó el colegio secundario, entonces después nos acordamos de las consecuencias. Hoy, ¿qué dicen los otros candidatos? Más penas, más cárceles. Esa es la solución que los demás están proponiendo. Para nosotros resolver el problema de la desigualdad es darle a ese chico las condiciones previas para que tenga justicia. Lo hice con los otros candidatos que ya entrevistamos a que los equipos técnicos colaboren en los informes que vamos a ir tratando los principales desafíos. Con mucho gusto. Gracias por venir. Gracias por la invitación.